Pues yo estudio en el Usanizaga, que es un instituto de aquí de Amara, y por ahora estoy en primero de bachillerato y después de terminar el bachiller espero poder entrar en la universidad para hacer la carrera que yo quiero. Estudio en el Peña Florida, estoy en cuarto de la ESO y después de cuarto de la ESO estudiaré bachillerato en el Usandizaga, donde va David. Pues la verdad es que sí, porque en el colegio anterior, que era el Carmelo, que también está en Amara, no había tanta libertad como en este. Y la verdad es que es una gozada poder, no sé, a veces poder irte a casa en mitad de las clases para poder coger un libro porque te falta o algo así. A mí eso es una faceta que me gusta, la verdad, de ese sitio. A mí el Peña Florida llevo ya 4 años ahí y me parece que está bien el centro. Vas cambiando de clases y así, pero bien, no, sin más, está bien. Pues sí, pero más que nada solemos tener relación con gente que no es de tanto de Amara, que estudian en centros de Gros, Antiguo o de otros barrios. Pues yo, para mí, Amara es un sitio bastante tranquilo, porque, bueno, gente hay por la calle, pero no te encuentras nadie que monte alboroto y así, por eso es un buen sitio para estar, pero también no hay tanta cosa, ¿no? Actividades lo que hace para hacer, ¿no? Está el Gazteleku y poca cosa más, Arco igual, pero por lo menos está bastante bien. Normalmente los sitios a los que nosotros vamos es al Gazteleku, a Arco, igual estamos en la plaza de Ferrerías echando un fútbol o así, si no algún bar a ver el fútbol o cualquier cosa de esas. Al irlandés solemos ir, ¿cómo se llama? El Pasaleku. El Pasaleku, que es una plaza, y si no al bar de un amigo, al Nerea, se llama Nerea. No, que hay buen ambiente de fútbol y no sé, se ve bien el partido, buena tele. Sí, la verdad es que las teles son bastante grandes y para verlo es una gozada, porque bueno, no suele haber mucho sitio porque se suele llenar bastante gente, pero se está muy bien, porque la gente es como se motiva y así es un buen sitio para verlo. Sí, para hacer deporte usamos el Paco Yolde a veces. Si nos apetece ir a la piscina, echar unos largos o así, pues vamos al Paco Yoldi. Y para echar un fútbol también, o ir al frontón también al Paco Yoldi y sin más. Y luego al entrenamiento a Puyo. Sí, y si hace bueno también está el frontón al lado de las vías del tren. El Gasca. Eso es verdad. Y bien. Pero no hay gran cosa, la verdad. Pues en nuestra cuadrilla somos unos 16 o 15 y ahora que somos bastantes, porque antes éramos 10 o algo menos, se nos ocurre, como somos más, se nos ocurren más cosas que hacer, para hacer actividades deportivas y así tenemos más opciones porque podemos jugar partidos porque somos bastantes y ahora se está mucho mejor, la verdad. Pero siendo bastantes también hay ese rifirrafe de que algunos quieren hacer algo, otros quieren hacer otro y al final nos ponemos de acuerdo y Sí, suele pasar. al final siempre acabamos viniendo al gaste. O sea, Pues a veces nos vamos al centro, pues a tomar un chocolate, lo que sea, hay bastantes sitios por ahí para tomar algo, y si no, pues jugar a fútbol o cualquier otro deporte, solemos hacer bastante, y pues no sé, no se me ocurre nada más. y en verano ir a la playa todos los días, a un chapuzón, a jugar al fútbol en la playa y estar a gusto un rato tomando el sol. Hombre, yo a Amara lo he visto en cuadros de cuando hace unos 10, 20 años o así, que no había tanto edificio, faltaba riberas todavía, y la verdad es que ha cambiado mucho porque ahora hay más instalaciones, más sitios donde ir y no sé, se ha ampliado bastante.